Amén. Denles aplauso fuerte al Señor, hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. En esta tarde vamos a ver una enseñanza que le titulo Desenmascarando y rompiendo las maquinaciones del enemigo. Desenmascarando y rompiendo las maquinaciones del enemigo. Y vemos que en esto vivimos en unos tiempos, hermano, donde se practican tantas cosas hoy en día. Los jóvenes, los adolescentes han sido enredados en todo este tipo de cosas, y a veces se le hace muy fácil a las personas, a los jóvenes, a los adolescentes, que les digan: vente, mira, vamos a jugar. Por ejemplo, hoy en día hay uno que, no sé si ha escuchado usted eso de Charlie, que es un juego, según le llaman así, pero obviamente es algo que está invocando los muertos, está haciendo una invocación de muertos y abriendo diferentes portales en el mundo espiritual. Y entonces tenemos que tener cuidado. La historia dice que ese juego inició de hecho aquí en México, aquí en la República de México, y que de hecho es un espíritu con el que se comunican al hacer esto, que se llama, de un niño que se llamó Charlie. Eso es lo que dicen. Pero obviamente nosotros sabemos que se abren diferentes puertas, hermano, y hay diferentes seres espirituales caídos que están involucrados dentro de estas cosas. Desde tiempos antiguos hasta el tiempo de hoy ha existido este tipo de cosas. Por medio de la ouija, por medio de otras cosas, como por ejemplo, hay una pelota negra también que usan, 8-ball, donde uno le hace preguntas y la mueve, y después sale ahí un triángulo y le dice a usted una respuesta conforme lo que le está preguntando. Pero obviamente esto es una influencia demoníaca, está abriendo puertas de seres caídos. Y hoy en día nosotros podemos ver, si usted le pregunta a algún joven, a algún adolescente, posiblemente ha participado de estas cosas en la escuela, puesto que es algo tan fuerte y a veces se les hace tan fácil participar de estas cosas, de estas y muchas más, que son cosas que están abriendo portales. Ahora, ¿por qué nosotros vemos que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están siendo llevados a una influencia tan errada, y vemos nosotros la influencia del mundo sobre ellos para que ellos participen y practiquen de tantas cosas que los están afectando tanto en su espíritu como en su alma y en su cuerpo? Y muchas de las cosas que terminan como muertes, como peleas terribles, inician de esta manera. Así que en esta tarde vamos a ver esta enseñanza. Es importante que nosotros le digamos al Señor: dame la sabiduría para instruir a mis hijos, para guardarlos, porque a veces no nos damos cuenta nosotros si en la escuela aún nuestros hijos ya han participado de estas cosas y han abierto puertas en sus vidas, han abierto portales del enemigo en sus vidas, y entonces están aconteciendo diferentes cosas en sus vidas para perjudicar. Ahora, la Escritura nos enseña acerca de esto. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, la Escritura nos dice: cuando Dios le habló a su pueblo, le dijo: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dígale al que está a su lado: no aprendas a hacer lo que ellos hacen. Dígale otra vez, por favor: no aprendas a hacer lo que ellos hacen. Dice: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Versículo 10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero. Verso 11 dice: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y entonces nos da ahí varias personas que hacen diferentes cosas que obviamente son negativas. La versión
Biblia Latinoamericana 1995, este mismo versículo donde dice: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, dice que no se haya nadie que se dedique a las supersticiones o consulte los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Y eso es lo que está practicando hoy en día. Muchos jóvenes, muchos adolescentes están preguntándole a los muertos. ¿Qué es lo que hacen a través de estas invocaciones? Ponen los lápices ahí, como lo ven, ponen una hoja, la dividen, ponen sí, sí, no, no, y ponen los lápices y le hacen preguntas a estos seres. ¿Y qué es lo que pasa? Los lápices se mueven, se mueve el lápiz de arriba y entonces apunta hacia la pregunta que le están haciendo. Hay tanta información, incluso videos acerca de esto. Yo recuerdo cuando era niño, que incluso yo llegué a jugar algo de esto. Desde aquel tiempo ya existía, y desde mucho antes ya existía también este tipo de juegos, diferente tipo de juegos que se hacen preguntar, y a uno le dicen: ven, no pasa nada, esto no tiene nada de malo, y es bien fácil involucrar a nuestros hijos en estas cosas. Y entonces lo que nuestros hijos a veces no se dan cuenta es de que al participar de estas cosas están abriendo diferentes puertas, están abriendo diferentes portales en su vida para tener una influencia negativa sobre ellos. Y entonces ellos hacen preguntas. La escritura nos dice aquí: o quien pregunte a los muertos. Esa es una pregunta hacia los muertos, y le empiezan a preguntar cosas, y el lápiz empieza a mover y a dar la respuesta de aquello que le están preguntando. Y obviamente hay videos, hasta hay cosas grabadas acerca de esta información, y la gente cuando ve que se mueve el lápiz pues está gritando, los jóvenes, los adolescentes que han hecho este tipo de cosas, porque es algo que sucede. Porque están haciendo una invocación de muertos, están haciendo una invocación de diferentes seres caídos. Ahora, nos sigue diciendo la escritura, Deuteronomio 18:12, dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Verso 13: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Dígale al que está a tu lado: a ti no te es permitido esto por el Señor tu Dios. A nosotros no nos es permitido hacer este tipo de cosas por nuestro Padre Celestial. El Señor les dice claramente que nosotros no podemos hacer esto. Ahora, ¿por qué es importante, hermano, conocer esto? ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe que la misma escritura nos da referencia de esto, que la misma escritura nos está enseñando de estas cosas que están aconteciendo incluso en nuestro tiempo. Ahora, versículo 15, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, dice, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo este grande fuego para que no muera. Qué triste es, hermano, leer esa porción. ¿Sabe por qué? Porque Dios levantó los ministerios proféticos y todos los ministerios que funcionan hasta el día de hoy como portadores de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no quisieron oír la voz que les estaba hablando en ese monte. La escritura dice que Dios les levantó. Dice: te levantará Jehová tu Dios al profeta, dice: a él oiréis conforme a todo lo que pediste, porque el pueblo fue el que pidió. No vuelva a oír la voz de Jehová
mi Dios, ni vea yo este gran fuego. ¿Qué dice la escritura? Que cómo estaba Moisés cuando estaba en ese monte. Según la escritura en Hebreos nos dice que él estaba temblando y espantado de lo que estaba viendo, y le dijo: ya no quiero oír esto, ya. Y el pueblo también se espantó y dijo: mejor levántanos a alguien que nos hable, porque estamos atemorizados de esto. Y la escritura nos enseña que ellos no quisieron oír la voz de Dios por disposición angelical, y entonces por esa razón levantó Dios los ministerios proféticos. Dios levantó al profeta por causa de que el pueblo no quiso oír directamente la voz de Dios, y levantó estos ministerios para que ellos sean los portadores de la palabra. Ahora dice que no se hallen en ti los que hacen pasar por fuego a los hijos, número 1. Número 2, a los adivinos. Número 3, agorero. Número 4, sortilejo. Número 5, hechicero. 6, encantador. 7, mago. Número 8, el que consulta, quien consulte a los muertos. Dice el Señor: no quiero que este tipo de gente esté en medio de ti. ¿Por qué razón? Porque son portales, porque ellos mismos a través de sus acciones abren diferentes puertas para este tipo de cosas. Hay mucha gente que está llena de miedo, de temor. ¿Por qué razón? Porque muchas veces han participado de estas cosas y a veces tienen miedo y dicen: ¿por qué tengo miedo? Dígale al que está a su lado: tú no debes de tener miedo del enemigo. Ay, es que se me apareció Chucky, me espanté, ¿verdad? A veces uno tiene miedo, hermano, de que le salga algo ahí. Mire, yo le voy a decir algo. Yo cuando tenía como 7 años, 8 años, vi la película del Exorcista. Yo no sé cuántos la han visto de aquí. Si no la ha visto y no tiene la mente fuerte, ni la vea, porque va a ser ahí un peligro tremendo ver esa película. Yo por error la vi a los 7, 8 años y me quedé plasmado viéndola en la televisión. En lugar de moverme y de irme de ahí, me quedé viéndola. Toda mi vida desde ahí hasta el tiempo de hoy, hermano, hay momentos en la noche en los que viene esa imagen, el rostro de esa niña endemoniada y la voz. Si usted no la ha visto, le digo: no la vea, porque no saben lo que se está metiendo. Si tiene la mente fuerte, véala. Hoy en día yo ya la veo como si nada, ¿verdad? Ya superé eso. Pero qué tremendo es cuando nuestros hijos son expuestos a este tipo de cosas y a veces viene un temor. A ver, pregúntale al que está a su lado: ¿le tienes miedo a la oscuridad? ¿O no? ¿Por qué existe ese miedo? Cuando una persona tiene miedo, es porque ha tenido una experiencia, una influencia sobre su vida, porque quien usa el miedo es el diablo, que el Señor lo reprenda. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? La gente se llena de miedo en ocasiones, como cuando uno siente una mala influencia o siente una mala atmósfera, y entonces ¿qué es lo que hacemos? Como que sentimos miedo y estamos así como: ay, como que tengo miedo, como que vi algo, como que oí algo. ¿Por qué tiene miedo? Si Dios está con usted, hermano, si el poderoso está con usted, ¿por qué tiene que tener miedo? Dígale al que está a su lado: más poderoso es el que está contigo, hermano, que el que esté en el mundo. Fíjese que la escritura dice que aún los demonios ellos son los que le deben temer a usted, porque el que está en usted, hermano, dice la escritura que cuando estaba sobre la tierra y por donde él caminaba, los demonios empezaban a gritar y le decían: ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué has venido a atormentarnos?, le decían, porque sufrían un tormento al sentir la presencia del Señor donde ellos estaban. Sabe que los demonios le deben de tener miedo a usted, porque si Jesús de Nazaret está en usted, hermano amado, cuando usted camina donde quiera que usted, los demonios tienen que sentir esa presencia de Jesús que está en usted y tienen que tener miedo, irse de donde usted está. Pero muchas veces, ¿qué es lo que el enemigo hace? Le quiere infundir miedo a usted. ¿Ah? Y a veces como cuando uno va a irse a acostar y corre y apaga la luz, hermano, rápido, y le corre a la cama y se mete ahí, se envuelve, ¿verdad? Se hace un
tamal ahí, un churro, hermano, un taco, y ya no quiere salir, ¿verdad? Y a veces hasta, yo no sé si le ha pasado de repente que siente que le quieren calar la cobija o le quieren agarrar el pie y usted está ahí con miedo, ¿verdad? Y a lo mejor hasta hablando ahí abajo de las cobijas. Hermano, levántese y reprenda. Si hay un espíritu inmundo ahí que está queriendo infundirle temor, dile: te me largas en el nombre de Cristo Jesús. No tienes por qué estar en este lugar. Aquí está el Señor Jesucristo de Nazaret y tú no tienes parte. Aleluya. Has sido vencido por la sangre del Cordero. Has sido vencido por mi Dios, por mi Rey. Él es todopoderoso. No hay nadie como Él, hermano. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el enemigo usa ese miedo. Y en los adolescentes, en los jóvenes, está produciendo el enemigo esto, hermano, terriblemente. Adivino, la palabra adivino, voy a ver cada palabra así rápidamente, no voy a meterme mucho a explicarle cada uno porque si no lleva mucho tiempo. La primera es adivino, la palabra kasam en el hebreo, adivino, que quiere decir determinar por suerte o rollo mágico. Son las personas que están involucradas directamente con cosas, con conjuros, que leen, que hay lugares hoy en día en los que usted puede ir y que ellos le lean algo a usted, a lo mejor en su idioma, a lo mejor en otro idioma, pero hacen este tipo de cosas para consultar, obviamente también seres caídos. El segundo del que habla es agorero, es la palabra anán, que quiere decir nublar, actuar encubiertamente. Son las personas que trabajan el vudú, todo ese tipo de cosas que trabajan encubiertamente para que la gente no se dé cuenta de lo que están haciendo. Y hay gente que dice: ay, pastor, yo no creo en ninguna de esas cosas. Pues la Biblia habla de esto. Nosotros no podemos decir yo no creo en eso, porque la Escritura misma nos enseña que no puede haber este tipo de personas en medio del pueblo de Dios, y que nosotros no podemos, no nos es permitido participar con este tipo de gente. ¿Por qué, hermano? Porque al hacerlo entramos nosotras en una actividad negativa espiritual sobre nuestras vidas. La próxima sortilejo es la palabra nahash, que es siciar, susurrar un conjuro, pronosticar. Es los que trabajan con las cartas. Ahora, nosotros cuando vemos las palabras y las palabras hebreas y la raíz, vemos que tienen una diferencia. Cuando leemos allá en Deuteronomio la lista de todos los que menciona, a lo mejor decimos, pues todos son iguales, pero ya cuando vemos la raíz, vamos viendo que son diferentes cada uno. Cuando habla del sortilejo, está hablando de aquella persona que trabaja las cartas. ¿Por qué? Porque quiere decir pronosticar, está pronosticando, pero por medio de las cartas. Ahora, hechicero, kashaf, quiere decir susurrar, también un conjuro o encantar. Está hablando de un hechicero, pero específicamente encantar. Es decir, esta sortilejo no encanta, sino es un pronóstico. Le dice a usted: ¿sabe qué? Veo esto en esta carta, veo esto otro en esta carta, veo aquello en esta carta. Usted está viviendo esto, usted está pasando esto. Ese tipo de gente existía desde la antigüedad. La Escritura nos menciona que esta gente desde la antigüedad estaba funcionando incluso dentro, hermano, del pueblo del Señor, que es algo triste. Ahora, hechicero es alguien que encanta. Ya no nada más va con esa gente que lee las cartas, sino que hace ahí unas revolturas, ahí avienta unos huesos, avienta unas conchas y empieza a hacer ahí un movedero para hacer un encantamiento. Ahora, estas personas que hacen encantamientos obviamente también hacen todo tipo de trabajos que le dicen a la gente: quieres amarrar a alguien, quieres hacerle esto a alguien, quieres hacerle esto a otra persona. Son encantadores, personas que encantan a la gente. Ahora, esta otra palabra encantador es similar, pero cuando uno ve la palabra encantador en el hebreo, cuando la menciona así en el español, en el hebreo keber quiere decir sociedad, compañía, gente que conjura también, pero ya no es uno solo.
no es un encantador solo en singular, sino que es un grupo, una sociedad. Hoy en día existen este tipo de personas también, personas en sociedad, y aquí en nuestra ciudad le tengo la noticia que hay este tipo de personas. Aquí en nuestra ciudad, hermano amado, hay este tipo de sociedades que están funcionando. ¿Sabe por qué hay tantas situaciones en nuestra ciudad? Porque esa gente está operando para que ni siquiera los hijos de Dios puedan estar bien. Ahora, esto depende de usted enteramente, porque como le digo, ellos pueden aventarle a usted cuanta maldición quieran, pero si usted se afirma y tiene su mente fuerte en Cristo Jesús, hermano amado, nada de esto le puede llegar. Pero si poquito uno abre la puerta para creer, hermano, y recibir ese engaño, olvides, hermano, nos pasan ese tipo de cosas. Pero si nosotros decimos: a mí la sangre de Cristo me limpia, me lava, la sangre de Cristo me guarda, su palabra dice que Él ha enviado a su ángel acerca de mí para que mi pie no tropiece en piedra. La escritura dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué quiere decir eso? En cuanto se acerque, hermano amado, una situación de esa a mi vida, el ángel que está conmigo va a desenvainar la espada y le va a decir: no te acerques, porque estoy yo aquí cuidando a este. Me enviaron a defenderlo, me enviaron a guardarlo, me enviaron a pelear, aleluya, sus batallas y sus luchas. Por eso yo estoy convencido, hermano amado, que poderoso es el ángel que Dios ha enviado, aleluya, y Él me guarda. La palabra de Dios yo la creo, la palabra de Dios, hermano, yo confío, y su palabra dice que el ángel del Señor está acampando. ¿Qué quiere decir? Está ahí viviendo al lado tuyo, hermano. Él no se va a ir, Él ha acampado ahí, ha hecho su campaña alrededor tuyo y dice: aquí yo no me voy, aquí yo me quedo. Y en cuanto venga alguien, dice: Él los defiende, está para defenderte. Dígale al que está a su lado: Él te defiende de todo peligro, hermano. Él te defiende de todo mal. Dice: con sus plumas te cubrirá, aleluya. No temerás, dice, peste, no temerás mortandad, no temerás en las tinieblas ni en la noche, aleluya, porque yo, el Señor, dice, estaré contigo. ¿Cuántos dicen amén? Él está con nosotros, hermano. Pero, hermano amado, qué terrible es que hay gente que ignora y no cree que esas cosas pasan dentro de nuestra ciudad. ¿Cuántos pueden decir que el Señor la reprende en el nombre de Cristo Jesús? Ahora, también dice mago, Shael, inquirir. Aquellos que están inquiriendo, aquellos que están demandando. Nos está hablando de objetos que se usan, como la ouija, como ese juego de Charlie, como muchas otras cosas que usan por medio de objetos para poder preguntar, para inquirir. Estas personas que nos hablan, Shael, está hablando de personas que no tienen mucha experiencia, que tal vez no conocen ni entienden lo que están haciendo, pero que lo hacen de todos modos. Después la palabra Ob está hablando, Ob está hablando de otra persona que balbucea, de otra persona que está como un ventríloco, dice aquí en el diccionario Strong, pero que es un evocador de espíritus. Estas personas son las que dan su cuerpo para que otro espíritu hable por medio de ellos. En la definición del diccionario hebreo, lo hace notar como un ventríloco. ¿Qué está hablando eso? De que es una persona, yo no sé si usted los ha visto en la televisión, se agarran ahí y sirven como medium, y entonces ellos, según, dejan que otro espíritu entre en ellos y hable. Incluso hay gente que va con esta gente y le dicen: quiero hablar con mi tío que está muerto, quiero hablar con mi papá que está muerto, quiero hablar con mi madre. Y estas personas se ponen ahí, agarran las manos y le dicen: ven, espíritu tal, y según entra el espíritu de esta persona y hablan con sus familiares. Es tener un espíritu familiar también, según la traducción y la definición del diccionario Strong. ¿Qué nos está enseñando? Hoy en día existe este tipo de gente que permiten que su cuerpo sea usado para que un espíritu entre en ellos y hable y externe donde está o lo que está haciendo.
La otra palabra es Gideoni, que está hablando de un conocedor. Es decir, aquí ya no está hablando como el otro, Shael, que tal vez como que no conoce, pero está inquiriendo, quiere saber. Pero aquí ya está hablando de un conocedor, según el hebreo, pero también es un conjurador. Es decir, es una persona que ha estado trabajando en esto, que ha estado desarrollándose en este tipo de cosas. Pueden ser brujos, pueden ser hechiceros, pueden ser personas que están en un culto del enemigo. La otra palabra es Darash, que está hablando de una persona que frecuenta, es una persona que tiene una búsqueda. Obviamente esta persona son muchas veces donde caen nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, que están ahí tratando de encontrar algo, están en una búsqueda. Fíjese que una de las características de los jóvenes, de los adolescentes, por eso se llaman así adolescentes, porque adolecen de tantas cosas. ¿Y cuál es su sentimiento? La búsqueda, el buscar aquí, el buscar allá. Hay un vacío en ellos en muchas ocasiones y están buscando dónde llenar ese vacío, y por equivocación muchas veces se van a meter a ese tipo de cosas. Se van a juntar con gente que practica cosas negativas, que practica este tipo de situaciones, que se meten en estas situaciones que los traen solamente a cosas negativas. Así como papá Dios nos da su palabra por medio de ángeles como portadores por espíritu, sus siervos, sean profetas, evangelistas, pastores, apóstoles, etcétera. Él nos envía la palabra. Dice: en el reino de las tinieblas también existen los portadores de la palabra del enemigo, seres caídos, incluso personas humanas como las mencionadas en los versículos anteriormente. Y dentro de este grupo están los que preguntan a los muertos. Es decir, así como yo, hermano, como siervo, soy un portador de la palabra de Dios, y otros siervos que somos portadores, también el enemigo en el mundo ha levantado gente que sea portadora de la palabra del enemigo. Y qué terrible, hermano, que a veces anda uno escuchando palabra negativa, palabra que no es de Dios. Hermano, dígale al que está a su lado: hay que cuidar lo que escuchamos. Lo que tienen en común todos estos, según la raíz de las palabras usadas en el hebreo, es que usan poderes de las tinieblas para conjuros, invocaciones, susurros, para obtener un respaldo y obtener una información de seres caídos, como fueron enseñados en la antigüedad los hombres por los vigilantes caídos. Y nosotros lo podemos ver en el libro de Enoc, capítulo 7, versículo 1. Dice esta porción del libro de Enoc. La escritura nos hace referencia a este libro, por si usted no sabía. Dice: ay, pastor, ese libro no está en la Biblia. Claro, pero usted puede ver en Judas capítulo 1 versículo 7 o 9 creo es. Dice: de esos profetizó Enoc. Y usted dice: ¿cuándo profetizó Enoc? ¿Dónde en la Biblia encuentro yo a Enoc profetizando? En ningún lado. Mas sin embargo hay un libro, bueno, hay dos libros de Enoc. Hay uno que es el más conocido, que es este, y hay otro que es un libro donde habla de tantos secretos acerca de Enoc, de las cosas que él conoció. Ahora, en el libro de Enoc, capítulo 7, verso 1 dice: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres. Está hablando de los vigilantes, que eran los que estaban guardando la tierra. Estaban ellos autorizados para todo lo que estaba pasando en la tierra, y el líder de ellos se llamaba Semijasa. Estaban ahí y ellos vieron a las mujeres y les gustaron las mujeres. Hicieron un pacto y dijeron: vamos a tomar mujeres para engendrar hijos. Y eso usted lo puede leer en Génesis capítulo 6, que entonces empezaron a mezclarse esos seres vigilantes. Eran seres angelicales con las mujeres y los hombres. Y la escritura dice en esta porción: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, cada uno escogió de todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles. ¿Qué dice ahí? ¿Quiénes enseñaron a la humanidad estas cosas? Estos seres caídos. Les enseñaron la brujería, les enseñaron la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Y entonces uno se da cuenta que ahí inicia todo este tipo de maldad que vino a la tierra, cuando se unieron estos seres caídos con, hermano amado,
las mujeres, se empezó a hacer esa mezcla y empezó a pasar todo esto que vemos aquí. Ahora, existen personas que invocan a los muertos por medio también de ofrecerles alimentos u otros regalos. Usted sabe que hasta en el día de hoy hay gente que participa del Día de Muertos. ¿Y qué es lo que está haciendo uno? Invocación de los muertos también. Les está sacrificando a los muertos, y eso no está permitido dentro de la palabra del Señor, hermano. Y usted dice, ay no, pues es que se me antojó la rosca y pues quise comer. Pues si usted come eso, está comiendo algo sacrificado a los muertos y se está contaminando con aquello. Porque la Escritura dice, mire, Deuteronomio capítulo 26 verso 14, no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido, dice, a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Es decir, hay gente que ofrece a los muertos y levantan aquellos altares y le ponen comida y le ponen alimentos y le ponen todo eso, y no nos damos cuenta que la gente que hace esto está participando de estas cosas ocultas. ¿A quién debemos consultar? Isaías 8:17 dice, esperaré pues a Jehová, el cual, dice, escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y por presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Verso 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Porque es bien fácil que hoy en día, así como en aquel tiempo lo hacían, el día de hoy, que usted tenga un problema, que usted tenga una situación y le digan, oye, ¿y por qué no vas a hacerte una limpia? ¿Y por qué no vas a que te hagan una limpia? ¿Para qué va a hacer eso? Lo que va a hacer es que se va a contaminar. Porque en aquel tiempo la Escritura dice que ya había gente que le decía, ve mejor con encantadores, ve mejor con los adivinos. Y qué terrible es cuando hay gente, e incluso pueblo de Dios, que cae en ese tipo de cosas. Hay gente que a veces, por ejemplo, también anda lastimado y dice, tengo que irme a sobar. ¿Y con quién va uno a veces? Con gente, entra uno a los lugares esos donde soban y está llenos ahí, hermano, de calaveras y de tanta cosa, ¿verdad? Y que me decía una vez mi hermano, porque él tiene algo dañado en su espalda, dice que él no sabía y fue a un lugar, y entonces dice que lo sentaron ahí en un lugar, y que la persona esta se echó algo a la boca y que se le echó ahí en toda la cara, y que le empezó a gritar en el oído, ¿verdad?, de su nombre, despiértate, y que él se espantó todo y dice, ¿a dónde me vine a meter? Ya después de estar ahí. Qué terrible es, hermano, cuando uno practica esas cosas, porque se va a contaminar, hermano amado, y va a abrir puertas a cosas que son de los muertos. ¿Aló? ¿Estamos aquí o no estamos? Entonces la Escritura nos habla de que no podemos, no nos es permitido a nosotros. Mire, veamos un relato de la Escritura de alguien consultando a los muertos, y lo podemos ver en primer libro de Samuel capítulo 28 versículo 3. Primer libro de Samuel capítulo 28 verso 3 dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Pero fíjese, ya los había arrojado de ahí. Pero como se había muerto Samuel, dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo que, miren lo que hizo el diablo, hermano, por el miedo. Es que el miedo es algo terrible. Por eso le decía hace un momento eso. El miedo a uno lo puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Mire, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Primer libro de Samuel 28:6 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas.
Ahí estaba Saúl queriendo consultar al Señor y no le habló el Señor, ni por medio de sueños, ni por medio de Urim, ni por medio de profetas. ¿Por qué? Porque había desobedecido la palabra del Señor. Sabe que la desobediencia, hermano amado, puede causar que haya allí un rompimiento de la comunicación. Urim, ¿por qué subrayé Urim? Urim en la antigüedad, le pongo aquí, desde la antigüedad existían artefactos para consultar a papá Dios. Urim y Tumim, luces y perfecciones, eran dos piedrecitas, una blanca y otra negra, que se ponían cada una en la mano y se oraba para pedir consejo a Dios. Lamentablemente el enemigo también ha usado esto para, por medio de artefactos u objetos, abrir puertas al mundo de las voces. Aquí usted ve la semejanza de lo que era Urim y Tumim, que eran algo que usaban en la antigüedad. Tomaban aquellas piedras en sus manos y empezaban a orar para consultar a Dios, y Dios les hablaba. Pero Saúl empezó a consultar al Señor. Primero dijo, a ver si me habla en sueño, y no le habló. A ver si me habla en Urim y Tumim, y las tomó y empezó a orar, y nada. Y tampoco por medio de profeta. Es decir, los objetos también son algo poderoso. Si uno no tiene cuidado, hermano amado, puede haber un objeto que uno use para algo y puede ser ese objeto contaminado, y el enemigo lo puede usar como un portal para hablar a nuestras vidas. Por eso cuando uno mete algo a la casa, hermano, tiene que tener cuidado de dónde viene eso que está metiendo. Porque si usted tiene algo en su casa que de alguna manera fue de algún brujo, de alguna persona que utilizó eso para algo negativo y está dentro de su casa, eso lo va a usar el enemigo como un conducto para provocar y producir cosas negativas dentro de su casa. Y hay que tener cuidado. Por eso a veces, hermano, qué bueno, ¿verdad? Cuando alguien le dice, quiero regalarte esto, pero usted tiene que orar y decir, Señor amado, o decirle, oye, ¿me podrás decir de dónde viene esto? ¿Quién lo consiguió? ¿Qué significa? Porque muchas veces hay gente que ignora y trae este tipo de cosas. Como cuando uno llega a las casas de alguien, ¿verdad? Y a veces se encuentra animalitos ahí fuera de la casa, ranas, elefantes, tantas cosas ahí. Uno le dice, oye hermano, ¿por qué tienes eso ahí? ¿Sabes lo que significa eso? Ay, pues yo no sé, yo los pongo porque pues están bonitos. Sí, pero usted debe de saber que esos objetos son usados en Oriente y en algunas civilizaciones, incluso aquí en México, las usan como amuletos para buena suerte. Usted lo está poniendo ahí afuera de su casa como un amuleto para suerte, y lo que no sabe es que está abriendo un portal del enemigo para su casa. Y a veces ponen el sol, la luna y todo ese tipo de cosas, hermano. Ay, es que se ve bonito, pastor. Sí, pero usted debe de saber por qué lo está poniendo, por qué lo está usando, qué representa eso, y si va a influir sobre su casa algo negativo o algo positivo. ¿Estamos aquí, hermanos? Ahora, hoy en día también los jóvenes hacen esto que ve aquí usted. Recuerdo que yo en mi niñez jugué algo, no sé si alguien de aquí llegó a participar de algo como esto, donde ponen los lápices. Es similar al de Charlie, pero los ponen los lápices así y le empieza a preguntar, obviamente también a un espíritu, y se mueven para adentro o para arriba o para abajo, y eso es la contestación de ese espíritu, sin uno mover aquellos lápices. Ahora, primer libro de Samuel 28:7 dice: entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Mire, Saúl, como vio que ya no estaba, hermano amado, Samuel ahí, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a querer buscar, consultar, y dice la escritura que les dijo: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Y estaba en Endor, mejor conocida a esa persona como la bruja de Endor. Existen varias preguntas aquí. Número uno, ¿por qué pidió específico Saúl a una mujer? Y dijo que tuviera espíritu de adivinación, es decir, conocía. Pero ¿por qué una mujer? ¿Por qué no un hombre?
Porque mire, hay algo muy interesante, no voy a extenderme mucho en esto, pero desde el inicio de la creación hay algo muy interesante que el enemigo ha querido dañar, porque la mujer, hermano amado, le fue dado algo muy diferente que al hombre en cuanto a influencia. ¿Por qué el enemigo fue con la mujer? ¿Por qué no engañó a Adán? Mejor, ¿por qué fue con la mujer? Y entonces cuando vino esa maldición, dice la palabra que le dijo Dios, ¿verdad? La serpiente te va a herir en el calcañar. Pero ¿qué le dijo a la mujer? Tú la vas a herir sobre la cabeza. Y le dijo, sus generaciones, dice, o por generaciones, no recuerdo bien la palabra usada ahí, dice, tendrán enemistad. Y por siempre tendrían esa enemistad, porque obviamente la mujer le dio Dios una capacidad para vencer al enemigo. Pero si una mujer no usa las cualidades que Dios le dio para el bien, ¿quién cree que las va a tomar esas cualidades? El enemigo. De tal manera que hoy en día, si usted ve la mayoría de personas que son brujos, que son brujas, ¿quiénes son? ¿Qué sexo son? Mujeres. Incluso bíblicamente, el espíritu de Jezabel, ¿bajo qué sexo se mueve? Mujer. Es un espíritu como de mujer. La iglesia de Jesucristo también es la novia del Cordero, porque a nosotros como iglesia, como novia del Cordero, se nos ha dado la capacidad, hermano amado, de vencer al enemigo. Así que si está una mujer ahí, dígale, hermana, usa las habilidades que Dios te dio para la gloria de Él. No permitas que el enemigo tome aquello y lo use para el mal. Ahora, mire, según la traducción, ahora otra cosa, se me olvidaba. Los seres caídos, los vigilantes, acuérdese que con quienes se contaminaron primero, ¿con quiénes fueron? Con las mujeres. Y entonces, porque la mujer tiene la capacidad de dar a luz, y el hombre obviamente de engendrar. Bueno, ya hemos hablado de eso, pero no quiero extenderme ahí. Según la traducción, puede decir espíritu de Pitón, nigromante, necromancer, cuando dice que Saúl les dijo que tuviera un espíritu de adivinación. Es según la traducción que tú tenga, pero puede decir espíritu de pitonisa, de pitón, nigromante, necromancer, espíritu de familiar o bruja, que obviamente era lo que estaba en esta persona. La Biblia latinoamericana dice: Saúl dijo entonces a sus servidores: búsquenme a una mujer que invoque a los muertos e iré a consultarla. Y pone en paréntesis ahí esa versión. Saúl había echado del país a los adivinos y a los que consultan a los espíritus de los muertos. Sus servidores le dijeron: en Endor hay una mujer que invoca a los muertos. Ahora, Endor es un lugar, hermano, terrible. Era un lugar terrible, Endor. Por eso en Endor estaba esa bruja, porque no era solamente el lugar donde estaba esa bruja, sino que representaba mucho ese lugar. Por ejemplo, ¿sabe usted aquí en Irapuato dónde está ese tipo de gente? Le voy a decir, allá por San Roque, hermano, allá por aquel camino que está así para allá, y todo aquel rumbo allá por el panteón y todo eso que está allá, es donde está este tipo de gente. Tiene toda su influencia. Incluso ha habido gente que ni cree en este tipo de cosas y ha visto estas personas allá, y muchas de ellas se manifiestan a través de mujeres, obviamente. Entonces usted puede ver que era Endor ese lugar. La palabra Endor en el hebreo es un compuesto, es una palabra compuesta, Endor. La palabra Ein está hablando de un ojo, y la palabra Dor está hablando de una revolución de tiempo, de algo que gira. ¿Qué está en Dor? En otras palabras, quiere decir el ojo que gira. ¿Y qué le viene a la mente a usted con eso? El ojo que gira. Está hablando de una influencia de gente que obviamente conocía a esta bruja, esta que tenía espíritu de pitonisa, conocía la influencia de ese espíritu, obviamente que es un espíritu caído que está en contra. Es decir,
como Dios envió el Espíritu Santo sobre su iglesia, hay un espíritu específico también, que el Señor lo reprenda, que es enviado de parte del diablo a todos aquellos que buscan, que conocen este tipo de cosas de brujería, hechicería, y lo hacen conocer como el ojo que todo lo ve. Puede decir conmigo: que el Señor lo reprenda. Y eso es lo que adoran el Illuminati, eso es lo que adoran al final los masones y todo ese tipo de gente de sectas adoran eso. Ese ojo era representado desde la antigüedad también como aquello que llamaban Ra, los egipcios. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo en hebreo? Ruá, y ellos le decían Ra, los egipcios. Entonces nosotros nos damos cuenta de que es un espíritu caído, que obviamente aquí viene también el nuevo orden mundial. Ahí dice abajo, Novus Ordus Seclorum, que está hablando del nuevo orden mundial que estaba estableciendo por medio del dólar de los Estados Unidos. Vemos en la vida de Saúl el proceso que se vive cuando uno desobedece la palabra del Señor. ¿Por qué? Número uno, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Desobedeció. Número dos, por esta razón ya no había palabra. Cuando empezó a buscar el consultar a Dios, Dios no le contestó. Y número tres, le lleva a uno a hacer cosas desagradables, a buscar y consultar a los adivinos y a los muertos y a este tipo de cosas. Eso es lo que pasa muchas veces con nuestros hijos. ¿Cómo empieza con los jóvenes, con los adolescentes? Por desobedecer. La desobediencia es solamente como una trampa, pero el enemigo pone diferentes cosas después de eso para llegar a como lo hizo Saúl. La desobediencia, cuando uno dice a los hijos esto y que empiezan a desobedecer, ese es solo un paso. Después esa desobediencia, a los hijos el enemigo lo usa para llevarlos a algo más, a una búsqueda de algo como ese juego de Charlie, ¿verdad? Y a lo mejor ahí sus amigos les dicen, los involucran: ay, hombre, vente, vamos a preguntar, a ver, hay que poner el papel, hay que poner los lápices y hay que hacer preguntas. Si se les hace fácil, preguntar, se les hace fácil hacer ese tipo de cosas y no se dan cuenta que están abriendo la puerta para que después venga otra situación a la vida de ellos. Es lo mismo que pasa con los hijos, le pongo aquí. Empiezan por desobedecer. Después el enemigo los va llevando por diferentes trampas para caer cada vez más. Pueden ser juegos ocultos, pornografía, drogas, etcétera, hasta llevarlos a las obras de las tinieblas. Es lo que el enemigo hace. Cuando ya un hijo empieza a ser desobediente, el enemigo lo empieza a llevar allá aquellas cosas que son desagradables. Dígale al que está a su lado, hermano, si tienes hijos, dígale: cuídalos, protégelos, aconséjalos, estórbeles, amado hermano. No seamos como lo que pasó acuérdese que era lo que hacía Job todos los días, hermano. ¿Ah? ¿Sabe qué hacía? Ofrecía sacrificios por los pecados de los hijos y decía: por si hubieran pecado mis hijos. Pero el asunto no era eso, hermano. El asunto era irles a decir, ir a ver lo que están haciendo los hijos. Muchas veces, ¿sabe por qué caen en ese tipo de cosas? Porque uno se olvida de andarlos viendo qué están haciendo. Cuando están ahí en el celular y usted no sabe qué están haciendo, hermano, debe de ir. A ver, hijo, ¿qué estás viendo? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué estás poniendo? A ver. Porque a veces, hermano, están ellos ahí en la tablet, en el celular, en la computadora, y uno no se da cuenta lo que están haciendo. A veces se pueden meter a páginas diabólicas y satánicas, hermano, y nosotros sin darnos cuenta. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están abriendo portales en la casa propia de nosotros, sin darnos cuenta de que está abriéndose un portal en nuestra casa. Estamos aquí, hermanos. Dígale, estórbele, aunque se enoje su hijo con usted. Aunque le diga: ¿por qué me vas a No, a ver, quiero ver qué estás haciendo. ¿Qué fue lo que pasó con el sacerdote Elí? Con sus hijos. Dice que eran hombres corruptos y no los estorbó. Y entonces, ¿qué fue lo que causó eso? La muerte de sus hijos y la muerte de él. Cuando le vinieron a decir, se cayó, se pegó en la nuca y se mató. ¿Qué fue lo que pasó con Job?
vino aquel torbellino, hermano, tumbó aquello y mató a sus hijos. Muchas veces eso es lo que es a pasar a los hijos por fuego. ¿Se acuerda que la primera es que no haya alguien en ti que pasa a los hijos por fuego? ¿Qué es pasar a los hijos por fuego? ¿Sabe qué hacían en la antigüedad? Aquel becerro de oro que hicieron cuando Moisés andaba allá en el monte, era un becerro así grande, hermano, y aquí en la parte de abajo tenía una puerta, y calentaban aquello y metían a los hijos ahí, los quemaban ahí, porque lo ofrecían como sacrificio a ese dios Moloch, del que habla en Hechos capítulo 7 verso 45, porque pensaban que por medio de ofrecer los hijos Dios les iba a conceder bendición, y eso lo aprendieron ahí en Egipto. Entonces qué terrible, hermano, este tipo de cosas que pasen. Y cómo nosotros como hijos de Dios podemos hacer que los hijos pasen por fuego, pues dejándolos entrar al fuego simplemente. No protegerlos de lo que están haciendo, no estorbarles de lo que están haciendo. Ay, pastor, pero es que mire cómo se molestan. No le hace, hermano, estórbeles. Que no quede de parte de usted, que el Señor lo reprenda a usted y que le diga, porque no le estorban. No, mejor que el Señor le diga, pues tus hijos desobedecieron, pero yo sé que tú les estorbaste, que tú estabas ahí estorbándoles en su vida, para que no fueran a hacer algo equivocado. Pero hoy en día a veces, amén, denle ese aplauso al Señor, denle ese aplauso al Señor, porque hermano, tenemos que hacer lo posible por ser de bendición para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Ahora, primer libro de Samuel 28:8, voy terminando. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. ¿Sabe otra de las cosas que hace el enemigo por medio de eso? Dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Otra de las estrategias del enemigo para con nuestros hijos es disfrazarlos, cambiarles sus vestiduras, así como lo que hizo con Daniel y sus compañeros, hermano, el reino babilónico. Pues esto representa las obras. La escritura nos enseña que las vestiduras representan las obras. Aún el enemigo se disfraza para aparentar lo que no es. Segunda de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Primera de Samuel 28:9 dice, y la mujer le dijo, aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Mire, hasta jurando por el Señor, hermano. Ahí le dice, te juro por el Señor que no te va a pasar nada. Tú evoca un espíritu. Y le dice, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por eso. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y nosotros podemos ver claramente que ya en un discipulado pasado había enseñado acerca de esto. Mire que el invocar muertos es algo que se puede hacer, es posible, pero es prohibido por causa del Señor. Es posible, es decir, se puede hacer, pero es prohibido hacerlo. Dice la escritura que esta mujer que tenía ese espíritu hizo subir a Samuel. Hay una gente que dice, no era Samuel, era algún otro espíritu que salió allá. Y entonces, ¿por qué lo reprendió Samuel? Si hubiera sido un espíritu engañador, entonces ¿por qué habló con Saúl y le dijo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué has hecho esto? ¿No sabes que está en contra de la voluntad de Dios? Dice, y le pongo aquí, ¿es posible la invocación de los muertos? Claro que sí, pero es prohibido de parte de Dios, pues por este medio se abren portales y viene una influencia de seres caídos. La escritura nos aconseja, Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dígale al que está a su lado, no participes de las obras de las tinieblas, antes, hermano, reprende esas obras.
Cuando alguien te diga, a ver, los jóvenes adolescentes que están aquí, si sus amigos le dicen, vente, vamos a jugar esto, dile, no puedo jugar yo eso. Es una puerta que estás abriendo en tu vida del mundo de las tinieblas para que tengan influencia sobre ti. Debemos de enseñarle a nuestros hijos, debemos de que advertirles de lo que puede pasar si hacen esto. Dice verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La Escritura nos enseña que nosotros no podemos participar de las obras de las tinieblas. A veces a uno se le hace fácil, hermano, incluso dentro de todo lo que veíamos, cuánta gente a veces no le es fácil hasta ver el horóscopo. A ver, dígale al que está a su lado, ¿no lo has visto ninguna vez el horóscopo? ¿No? No, ninguna vez ha visto ahí está viendo un periódico y dice, ay, aquí está el horóscopo, mira, vamos a ver qué dice de mí, ¿verdad? Este mes encontrarás el amor de tu vida. Ah, amén, ya sabía que era de Dios esto. Y si dice, este mes traerá tragedias, el Señor reprenda al diablo. Pero muchas veces hasta a uno se le hace fácil, hermano. ¿Por qué no ora? En lugar de andar haciendo eso, ¿por qué no se pone a orar? Señor amado, te entrego mi vida. ¿Qué es lo que quieres para mí, Señor? ¿Qué quieres que haga yo, Señor, para poder entrar a ese propósito? Sabe que la única manera que nosotros debemos de consultar es al Señor por medio de la oración. Nos habla Isaías, ¿acaso vamos a consultar a los muertos en lugar de consultar al que vive? Él es el que vive. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, Él es el que vive y reina, hermano. Él es el que conoce tu vida. No tienes por qué estar buscando información en otros lados. Él es el que en sus manos debemos de poner nuestras vidas y decirle, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras conmigo. Yo sé que tú has prefijado un camino para mí. Te pido que me des la sabiduría, la fuerza para poder lograr lo que tú quieres conmigo, Señor. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Dígale al que está a su lado, hermano, despiértate. Dígale, denle ese aplauso al Señor, amén. Denle ese aplauso al Señor. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Sabe que hay muchas cosas hoy en día que el mundo, hermano amado, está haciendo que nuestros hijos se metan a ese tipo de cosas. Debemos de orar por ellos, debemos de bendecirlos, de decirles ten cuidado de no meterte en eso. ¿Sabe por qué? Hay un peligro de abrir puertas, hermano. El enemigo se aprovecha de eso y lleva a nuestros hijos de mal en peor, cayendo en diferentes situaciones hasta quitarles la vida. ¿Cuántos jóvenes hoy en día no se han quitado la vida simplemente porque desearon jugar algo, porque desearon inquirir en algo negativo y terminaron con su vida? El enemigo los llevó a que se quitaran la vida. ¿Sabe que es terrible hoy lo que está pasando dentro de las escuelas con esta influencia? Hace un tiempo atrás, como unas 2 semanas, hablaba con una persona de la congregación porque alguien había sido influido dentro de la congregación por este tipo de cosas. Qué terrible es cuando estas cosas pasan y nosotros no nos damos cuenta. Mire, yo le doy gracias a Dios que a tiempo se dieron cuenta y pudimos orar por esta persona y seguimos orando y pidiéndole, Padre, pon en esta persona, Señor, tu amor y que pueda salir de esas cosas, que no entre más a eso, sino saca, Señor, de esta situación. Pero debemos de seguir orando. Dígale al que está a su lado, ora por tus hijos. Bendice a tus hijos. No hay la necesidad, hermano, de hacer una intercesión así tremenda, no. Simplemente, hermano, cuando se levante, si están sus hijos ahí, vaya y bendígalos, póngale la mano y dígale, hijo, te bendigo en el nombre del Señor. Padre, te pido por mis hijos. Y punto, hermano.
Los bendigo, Padre, que tu ángel esté con ellos. Guárdalos de todo mal, guárdalos de toda contaminación, guárdalos de todo peligro en las escuelas, guárdalos de toda obra de maldad. Porque, hermanos, si no lo hacemos eso, también nosotros estamos descuidando que el enemigo se aproveche de eso, hermano, y influya sobre nuestros hijos cosas negativas. Muchas veces empieza por la desobediencia, empieza a fluir por medio de la música. Enreda a los jóvenes y a los adolescentes por medio de la música que oyen, y ya les hemos enseñado esa música, los ritmos de esa música, y lo que viene en esa música produce algo en el cuerpo y en la mente y en el alma de nuestros hijos, y esa música los lleva a otras situaciones. Por eso, vuélvala a decir al que está a su lado: hay que orar por nuestros hijos, hermano. Hay que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para romper todo eso. Mire, el ser principal que respalda todo esto es la muerte. La Escritura nos enseña en Apocalipsis 1:17 o Revelación 1:17: cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Verso 18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabe que nosotros podemos saber? Fíjese que a veces el enemigo infunde temor, incluso por esas sectas, hermano, que el Señor las reprenda, que adoran a la muerte. Pero ¿sabe qué? A mí la palabra del Señor me enseña que Él dijo: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. El poderoso, hermano, está con nosotros, hermano. Ninguna secta, ninguna cosa de esas, hermano, puede perjudicar en nuestra vida, porque Él dijo: yo ya le quité las llaves. No temas, yo ya le quité las llaves. Yo ya vencí sobre la muerte. Así que nosotros estamos, hermano, con el poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros estamos con el que venció la muerte. Aleluya. Porque Él dijo: yo estuve muerto. Dice: y estuve muerto, mas he aquí que dice: vivo por los siglos de los siglos. Queda entender, ya la muerte no tiene poder sobre mí. Ahora yo vivo por los siglos de los siglos. Ahora yo vivo por toda la eternidad. No hay nada que me pueda volver a matar, porque el Señor mismo dijo: yo puse mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita a mí. Nadie me quita la vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿cuántos pueden levantar sus manos y decirle: Señor, gracias por la vida que tú me das? Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Vamos a levantar una oración en esta tarde. Vamos a levantar una